dialogando con el padre Raúl Sánchez. Voy a hablar de algo que es importante que usted tenga en cuenta, hermano, porque veo que algunos comentarios a mis últimos videos, especialmente a ese que hice sobre la parte de del ecologismo, de la Pachamama, del agua y todas esas cosas, hay gente que no le gustó mucho, pero tal vez porque no fui lo suficientemente claro. Hay una realidad del lenguaje que es importante que nosotros no desatendamos. ¿Por qué es importante hablar del lenguaje? Porque esto no es algo que tenga que ver necesariamente con la lengua hispana, con las clases de español, de literatura, ni en nada de estas cosas. No. Es porque al cambiar el sentido de las palabras, se va cambiando el sentido de las concepciones, de las ideologías, de la cultura, de la manera de pensar, de las cosmovisiones de una sociedad. Y entonces, en la medida que vamos cambiando los conceptos de las palabras, pues esos conceptos de esas palabras van creando maneras distintas de pensar como se han venido entendiendo. Entonces, la sociedad va cambiando y va trastocando y va haciendo transposición de valores y enfoques que se han venido entendiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Y como el lenguaje es una realidad dinámica, viva, ¿no? Hoy una palabra dice una cosa y pasado mañana está diciendo otra. Pero otra cuestión es el cambio semántico, es decir, el cambio del sentido de la palabra. Si matrimonio es la unión entre hombre y mujer que conforma una comunidad de vida y amor, donde los esposos se tienen que amar y van a tener hijos y van a tener que educar a esa prole, eso es matrimonio. Y cuando se sabe la raíz de la palabra matrimonio, que viene de matriz viene de madre, porque la madre es la que tiene la matriz, ¿no? Y la madre es la que engendra a los hijos, la que da a luz los hijos, las que los lleva en su vientre. Entonces, por eso se dice madre. La madre está encargada de esto, por eso madre. Patrimonio. Matrimonio, ya sabe por qué matrimonio. Patrimonio viene de algo como económico, algo de bienes materiales. Pues el padre se iba a cazar, a pescar y a traer el sustento, a traer el patrimonio, lo que tenía el padre, su deber como padre. Bien, pues en la medida que vamos cambiando el concepto de matrimonio, entonces ya no va a ser hombre y mujer, sino hombre con hombre, o mujer con mujer, o 3 hombres con 3 mujeres, o 4 hombres con 2 niños, porque lo importante es que todos nos amemos y no le hagamos mal a nadie, porque así son las cosas. Entonces el matrimonio va a llegar en el año, ¿qué?, en 2050, donde el matrimonio es válido. Sí, allá está don José, que se casó con su elefante, que era su mascota, porque así son las cosas. El matrimonio es una cosa, pero nos están metiendo un lenguaje raro. Tenga presente esto, que cuando yo hablé sobre la realidad de toda esta cultura, la tradición indígena, la cultura indígena, la Pachamama, las aguas, los afluentes, los árboles, la naturaleza, la ecología, hay que cuidar todas esas cosas, hay que cuidarlas. Pero tengan cuidado, mucho cuidado, cuando se empiecen a meter ese lenguaje de ¿qué? Indigenista, porque los indígenas tienen su cultura, los indígenas tienen su tradición, los indígenas tienen su cosmovisión, la Pachamama, no hay que violentarles su cultura, su tradición. Es decir, no evangelice, déjelos que sus chamanes obren, curen y digan las cosas a su pueblo indígena, que tiene su cultura y su tradición. Eso se nos va metiendo, hermano, es una manera de frenar evangelización. Quiero que usted sea astuto, hermano, y que piense. Cuando un curita, hace 15 días, se le ocurrió decir que las hostias podían ser de yuca, de acuerdo a los últimos estudios de la ciencia, puede determinar que esa raíz de la yuca se conserva mejor en los climas no tropicales como el Brasil o la Amazonía, donde la temperatura está, y entonces
ese tubérculo, esa harina de yuca podría ser mucho mejor para que las hostias se conservaran mejor y dárselas a los indígenas. Y eso les va a servir a los indígenas y eso les ayudará en su economía para que siembren más yuca, para que coman más hostias. Suena como de manera humorística, pero no nos atrevemos que en unos años no solamente sea de yuca, sino de harina de garbanzo, de harina de lentejas, ¿no? Aunque suene esto como trae de los cabellos, pero es que así es. Le voy a dar un ejemplo para que vea que así es. Porque es que la gente, Dios mío, no sé dónde tienen puesta la atención. ¿Dónde tienen puesta su atención? Se abrió una vez una ventanita, ¿no? Diciendo, ¿y si la mujer es violada no puede abortar? Porque el aborto era un delito. Era un delito. Pero a alguien se le ocurrió decir, ¿y si es violada qué? Se abrió esa ventanita, ¿y si es violada? Empezaron a meter una palabra, ¿y si es violada? Violada, por el mujer, no, si es violada, y se abrió esa ventanita. Y esa ventanita impulsó, ¿no?, a través del viento que entró por esa ventanita, abrió otra ventanita, que dijo, ¿y si el hijo viene mal formado? ¿Y si el hijo viene con un síndrome mal formado, síndrome, pobre mamá? Se abrió otra ventana. ¿Y si está en peligro la madre? ¿Y si está en peligro la madre? ¿Y si está en peligro la madre? Se fue metiendo todo eso. Hoy, no solamente se abrieron todas las ventanas, sino se abrieron todas las puertas y hoy el aborto no solamente dejó de ser delito, sino que hoy es un derecho. Y las legislaciones obviamente regulan esos derechos, los derechos reproductivos de la mujer. Los derechos que tiene la mujer sobre su propio cuerpo. Y legislan. Y va metiendo ese lenguaje. Poco a poco. Viene el obispo Pomponio López de la parroquia de la arquidiócesis de Caparrapí a darnos unas meditaciones. Esa palabra era muy nuestra, muy del ambiente religioso. Ahora no, meditaciones. La meditación es del budismo zen, de los que practican el yoga. La meditación. No ore, medite. Si usted se va a dirigir a un grupo de jóvenes que no superan los 20 años, diga usted la palabra meditación a ver qué le van a entender. ¿Van a entender otra cosa? Entonces, estas cosas, estas palabras, estos cambios semánticos, ¿qué es lo que generan? Y ahí es donde está el problema, porque esto no es una clase de español. Es que al cambiar el concepto de las palabras, al cambiar el significado de las palabras, más bien, al cambiar el significado de las palabras, van cambiando las maneras de entender las cosas, se van cambiando los enfoques, se van cambiando sociedades, se van cambiando culturas, y lo que en un tiempo fue, ya no es. Así como la palabra matrimonio, así como las cuestiones de la yuca, así como las cuestiones de la Pachamama, las tradiciones y los indígenas, todo eso manejado con astucia, nos van a cambiar nuestra cultura cristiana. Y eso hace parte de esta cuestión que se llama la reingeniería social. Reingeniería, reconstrucción, reelaboración de la sociedad. Y se mueven desde abajo hacia arriba. Diferentes lugares, estamentos, percepciones, todo lo van cambiando. Llega ese lenguaje inclusivo. Uno recuerda que el sacerdote llegaba a la misa y decía: buenas tardes, hermanos, iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ahora no, buenas tardes, hermanos y hermanas. Llega uno a una escuela, a un colegio: buenas tardes, niños y niñas.
Llega uno a la palabra del Señor, dejad que los niños vengan a mí. Los niños. Cuando se habla de manera genérica, hermanos implica hombres, mujeres, pero de acuerdo a ese lenguaje inclusivo, diga hermanas, ellas también vienen a misa, no sea excluyente. ¿O es que acaso usted qué es? Entonces ahora le toca a uno a decir, buenas tardes queridos hermanos y queridas hermanas, y aquel que no se sienta ni hermano ni hermana, buenas tardes también para que no se sienta excluido ni discriminado y no me vaya a gritar ¡homófobo! Esto que estoy diciendo de manera caricaturesca es una posibilidad real, muy real, de lo que pueda suceder en nuestra manera de comunicar. Si cambiamos el sentido y el significado de las palabras, va a cambiar el sentido y el significado de muchas cosas, no de nuestra moral, de nuestra sociedad cristiana, de nuestra cultura cristiana. ¿Qué es lo que pretenden con ese lenguaje inclusivo? Yo me acuerdo cuando era pequeño, 10, 11 años, que nos reuníamos los primos, que vivíamos en diferentes ciudades, incluso fuera del país, nos reuníamos, ¿no?, para una Navidad, supongamos, y entonces venía un tío y decía, bueno, reúnanse todos los primos porque les va a tomar una foto. Y todos los chiquillos ahí, todos nosotros, yo me acuerdo que tenía como 11 años, también me reuní allí. Y llamamos a los primos, que todos los primos vengan, que nos van a tomar una foto. No había ninguna prima que dijera, tío, ¿no me dijiste sobrina? Yo soy sobrina y soy prima. ¿Me estás discriminando? Yo no soy ningún primo, ningún sobrino. ¿Me estás discriminando? No. Ahora todo el mundo se ofende porque no le dicen prima, amiga, hermana, niña. Los derechos de los niños y las niñas. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué es eso? Un lenguaje traído de los cabellos. ¿Para qué? Para hacer presión en un mundo que está lleno de feministas, que se está encoando un feminismo impresionante, que los homosexuales y sus lobbies están haciendo presión por todo lado. Entonces, y esa ideología de género que la que enmarca toda esa situación, entonces están tratando de ablandar la moral. Y aquel que no se acomode al nuevo orden mundial y a la reingeniería social dentro del renglón o el aspecto o el segmento del lenguaje, entonces es una persona que es excluyente, que discrimina, que no es tolerante, que no es pluralista. No, váyase de aquí, usted es un anarquista, porque usted no es tolerante, usted no es inclusivo, usted no es una persona que pluralista. No. Usted trae aquí desorden y lo catalogan como persona que causa dificultad y problema social. Desde la Organización de las Naciones Unidas, si usted no sabía, querido hermano, están tratando de democratizar, que el cura en las parroquias democratice su lenguaje de la homilía. Por eso usted muchas homilías las encuentra siempre como lo mismo, que Cristo nos ama, que Cristo nos perdona, que Cristo siempre está con nosotros. Ay, hermano, queremos amar, vivamos la paz, sigamos orando, confiemos en la Virgen María, amén, vayan para sus casas. Porque eso no incomoda, eso no molesta, eso no causa ningún tipo de inquietud. Democratizar el lenguaje es que todo el mundo se sienta contento, se sienta tranquilo, se sienta en paz, que nada incomode, que no nos obliguen al cambio, que no nos promuevan y nos muevan la conciencia, que no nos digan que tenemos que convertirnos, no, eso causa alguna dificultad. No se le ocurra decir ni mencionar por ningún lado el texto de Corintios cuando habla que no entrarán al reino de los cielos ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que practican relaciones sexuales prohibidas, ni que los borrachos, ni que no diga eso, por favor, porque nos van a demandar. No va a tardar en que lleguen cartas a las diócesis diciendo que el cura fulanito de tal insultó, discriminó, ofendió.
Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los obispos? Dios mío, se van a poner en problemas, porque lo más seguro es que le manden una carta al sacerdote o lo llamen a los obispados y le diga, mire, mi hijo, yo creo que es mejor que usted obvie cierto tipo de temas para que la gente no se vaya a incomodar. Es mejor llegar por diferentes lados para que entiendan. Y la verdad del Evangelio, que esa palabra que dice que tú sí sea sí y tú no sea no, ¿dónde quedó? Ese lenguaje inclusivo, esa semántica que nos están metiendo, esa manera de hablarnos, hace parte de lo que se llama reingeniería social, dentro de un contexto llamado Nuevo Orden Mundial. Yo cuando leí por primera vez la cuestión de reingeniería social y Nuevo Orden Mundial, yo me imaginé que estaba dentro de un ambiente de los reptilianos, ¿no? Y yo no sé qué sectas y cosas masónicas, como cosas de eso de la conspiración y todo ese cuento que yo le rehuyo a ese tipo de cosas. Pero cuando empecé a ahondar en el estudio y a hacer los análisis pertinentes, empecé como a despertarme de ciertas realidades que sí son ciertas y que haciendo un seguimiento histórico de la realidad semántica, sí ha habido unos cambios, que esos cambios generan unos cambios de orden en la sociedad y en la manera de percibir y entender las cosas. Así como el aborto era pecado en el pasado, hace unos 50 años, hoy ya es un derecho. Y hoy que usted considera algo que es antisonante, que no está bien, dentro de unos años, de tanto repetirse y tanto repetirse, entonces eso va a caer bien. Y el día que usted diga, no, no es por ahí, usted va a ser tildado de una persona homófoba, excluyente, no, discriminatoria, intolerante. Necesariamente creo que es importante que se legisle sobre eso para mandarlos a las cárceles. Lo que es la ideología de género, si usted no lo sabía, en varias legislaciones de diferentes países ya a los papás los están metiendo en la cárcel cuando se oponen a que las escuelas o colegios le impartan esa educación a los niños, donde los enseñan a masturbar, a tocarse y a decirse que son iguales los unos y con los otros. Eso se está enseñando, por ejemplo, en Canadá, en Dinamarca, en España, si usted no lo sabía. Y entonces el padre que se opone a esa manera de educar, entonces va a ser sancionado. En mi país, Colombia, se trató de meter un proyecto de ley, ¿no? Y toda esa farsa que se hizo sobre la paz en Colombia, ¿no? Sobre este gran proyecto de paz de Colombia con la guerrilla, ¿no? Se lograron en unos acuerdos, ¿no? Todos basados en la ideología de género. Eso fue una basura. Ahorita, ¿cómo está mi país? ¿Están en paz? A ver si están en paz. ¿Se volvieron a echar bala? ¿Y todos esos procesos de paz en qué quedaron? Están sustentados bajo una realidad de la ideología de género y la gente todavía no despierta. Y todo a través de lenguajes y todo a través de eufemismos. Y por eso, cuando yo hablo de los indigenistas, de su cultura, de la yuca y todo, eso tiene su razón, porque esas cosas no se dicen así porque sí, no. Si son maneras de empezar a tocar para que se abran las ventanas, y eso tarda algunos años, pero se abren. Y una vez abiertas las ventanas, se abren las puertas, como se abrió con ¿y si la mujer es violada? ¿Y si la mujer es violada? Así como se abrió en aquella época, en los años 60, ya estamos en el 2019, vamos a mirar qué pasa en el futuro. No se deje engañar. Póngale mucha atención a cómo le están hablando a usted en las parroquias, qué es lo que está diciendo el curita, cómo los está saludando, y usted se va dando cuenta en qué estamos cayendo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.